Hola, ¿cómo están? Este es el último día del año y normalmente lo usan como un día reflexivo. Pero hagámonos la siguiente pregunta. ¿Hemos pasado realmente en la historia de la humanidad a seguir defendiendo valores o no? ¿Hemos pasado realmente de una historia de absolutos a una historia de relativos? ¿Y hacia dónde vamos si seguimos así? Esto es La Tribuna, aquí en Goltec. Es un privilegio estar con ustedes esta noche ya del 31 de diciembre del 2025. Y la verdad, hay que analizar muchas cosas en nuestra vida. Porque realmente, desde que la humanidad existe, desde la antigüedad hasta la Edad Media, el predominio siempre fue de lo absoluto. El absolutismo era la base, era la verdad objetiva, era la ley natural a la que tanto algunos quieren volver. Era el orden moral trascendente, el centro de la vida social, incluso la vida religiosa y política, giraba alrededor de la moral, de lo trascendente. Platón, Aristóteles, el mismo cristianismo original, porque la cosa que tenemos ahora, después la vamos a ir viendo, en la gran mayoría no tiene mucho de verdadero cristianismo. Pero había otro principio dentro de este absolutismo, y ese principio era aprender a trascender. El absolutismo llevaba a una época cíclica que trascendía. O sea, lo que yo recibía en esta vida lo dejaba como legado para otra, y esta para otra, y esta para otra. O sea, siempre se vivía proyectándose un futuro porque todo era absoluto. Sin embargo, después de la Edad Media, comenzó a cambiar el centro, hubo un punto de quiebre, un inicio ahí, en el Renacimiento, o sea, entre los siglos XV y XVI aproximadamente, dejó de ser los valores absolutos, la ley natural, ese orden moral de valores, esa escala de valores de la que tanto se defendía, esa verdad objetiva, tácita, directa, esa verdad que era contundente, ahí no hay medias verdades, ni interpretaciones, ni nada por el estilo. Comenzó a perder el centro y el hombre se comenzó a convertir en el centro. Y comenzó a entrar una relativización de la autoridad tradicional. Antes era el rey, era monárquico y todas las situaciones, ¿no? El emperador y todo ello. Pero después dejó de ser absoluto, incluso la autoridad tradicional, y se comenzó a relativizar todo y comenzó a meterse diferentes ideologías sutilmente centrándose en el hombre. Con el tiempo esto ha ido cambiando. En el siglo XVII y XVIII, con la Ilustración, la razón humana sustituye a la verdad revelada. Toma otro matiz, toma otra realidad, toma otra connotación muy importante aquí. ¿Por qué? Porque ya el absolutismo metafísico se debilita por completo. Los valores morales comienzan a perder totalmente todo sentido de prioridad, de gobierno dentro de la sociedad, la política y la religión. Tanto así que en estas épocas ya, en el caso de la Iglesia Católica vamos a hablar,
ya en las encíclicas papales, que tengan presente que en esas épocas la religión y la política estaban muy unidas, ¿no? En las encíclicas papales ya se comienza a poner otras fuentes de autoridad y no la revelación divina que la tenían como absoluto, que es la que te enseña los valores reales, ¿no? Entonces la moral comienza a degradarse porque ponen otros puntos de autoridad como la moda y las costumbres. Y las costumbres varían no solo por generaciones, no solo por culturas, sino también por edades. Hagamos un ejemplo sencillo. Cuando tú tenías una niña y esta niña tenía 2, 3, 4, 5, 7, 8 años, le ponías vestiditos con bobos, con bombachas y otras cositas. Pero una mujer a los 25 años ya no va a estar usando bombachitas ni bobitos. Esos vestiditos son para una niña. Entonces, solo con el cambio de edad cambió la moda. Esta razón, que es una razón humana, que es una moda, se infiltra en la sociedad, en la religión, en la política, y comienza a degradar ya fuertemente los valores. Para el siglo XIX, el histerosismo, el positivismo, la verdad depende del contexto y del método, cambiaron por completo ya el sentido de la ética, los valores, la moral, que de todas maneras hasta principios, hasta mediados del siglo XX todavía tenía algo de fuerza. Pero poco a poco, tengan presente que durante siglos, cientos de años, ha ido siendo apagado el absolutismo. Tanto así que incluso en la religión, ¿no? Se dividieron. En el lado de Occidente se dividió muy fuertemente la iglesia y se comenzaron a levantar movimientos reformantes, movimientos protestantes, y estos a su vez se han ido dividiendo y dividiendo, y en el siglo XX ha habido un apogeo, una explosión de la división de los pensamientos cristianos. Lo tenemos en todo Hispanoamérica, en todo el continente americano y todo el continente europeo, que son los más, e incluso los africanos, que son los grupos llamados, los continentes llamados más cristianos, más de Occidente. Sin embargo, tenemos cientos de miles de movimientos, de iglesias, que en el siglo XX, con el existencialismo y la posmodernidad, comenzó a verse que ya no hay verdades universales, sino las interpretaciones. Y por interpretaciones, las iglesias se dividieron, la política en los países se dividió. En este siglo XX, ese existencialismo se ha vuelto más subjetivo y más cortoplacista. Recordemos que el absolutismo, al principio de la historia de la humanidad, era básicamente trascendente, trascendía en el tiempo, miraba a largo plazo. Sin embargo, esto es importante notar, que en el relativismo, ya en el siglo XX, este existencialismo hace que todo sea interpretativo, todo sea sensorial, todo sea emotivo, y por ende sea muy cortoplacista. Y de ahí sale el aprender a vivir del hoy. De ahí sale la idea de vive la vida como si fuera el último día. Y la gente se concentra solo en eso, en el disfrute momentáneo, y ni siquiera planifica su vida. Ni siquiera piensa qué va a hacer ni mañana, muchas veces. Estamos a puertas de un nuevo año. Mañana es un nuevo año, dentro de unas horas. Me pregunto, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a aprender a trascender? El problema es que para aprender a trascender necesitas valores, necesitas un plan, y un plan se basa en conceptos absolutos, porque la moda, el relativismo, las costumbres, las ideas pueden pasar, pero las verdades no.
Vamos a un corte y luego continuamos con este fuerte tema. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Hay un momento en la vida del hombre donde la energía baja, la mente se nubla y nadie te explicó por qué. Es hora de recuperar tu fuerza y tu claridad interior. Andropausia Consciente para Hombres, un programa diseñado para comprender tu etapa, equilibrar tu cuerpo y despertar tu verdadera potencia. Inicio el 17 de enero del 2026. Precio especial por lanzamiento de solo $39. 28 módulos, 28 clases, 28 sábados. Inscríbete hoy. Continuemos, porque aquí viene lo importante. Aquí viene un plato fuerte. Si hablamos de estas interpretaciones, aquí en el Perú, ya a finales del siglo XX, un personaje importante, un exministro, Hurtado Miller, que fue, yo diría, uno de los escuderos de esta corriente relativista, que puso de moda a nivel político-jurídico la figura de la interpretación auténtica. Y recuerden que ya estábamos hablando de que el existencialismo y la posmodernidad impuso como base las interpretaciones y no las verdades universales. Entonces, una vez más, incluso las verdades giran alrededor del hombre. El hombre es el que le va a, y la mujer, por supuesto, el hombre y la mujer son los que le van a dar la interpretación a su antojo. Y por eso tenemos algo que tenemos aquí en el Perú en la actualidad, en el siglo XXI ya. Es el gran bombardeo de que para las próximas elecciones tenemos 33 candidatos a la presidencia. Imagínense, nunca antes en la historia del Perú ha sucedido esto. 33. La cantidad avasallante, explosiva, de lo que significa la cantidad de hombres y mujeres codiciosos, sin valores, tratando de llegar al poder por sus propias interpretaciones y no por valores, no por dogma. En el siglo XXI, o sea, en este siglo, y este es el contexto, ¿no?, en la actualidad, el relativismo cultural se ha convertido también en moral y es cognitivo dominante, o sea que es la idea que uno tiene, el parámetro que a uno le programaron, las ideas que te metieron en la cabeza, son las que comienzan a dominar y las que comienzan a llevarte a cuestionar y definir, interpretar en base a los parámetros que tú tienes. Si tú tienes parámetros sin ningún valor, todo lo que tú interpretes lo vas a interpretar en base a eso, al que no tienes valores algunos. El absolutismo, en estas alturas de la vida, es visto como dogmático, casi religioso, ¿no? Hablemos del término dogmático como religiosidad. Es visto así, es visto como si fuera religión. Y lo peor, y si tú hablas de valores absolutos, te ven peligroso. Por eso se usa la idea de las medias verdades, un contexto que incluso dentro de ciertas religiones aparece, ¿no? La mentirita piadosa, una media verdad que no hace daño a nadie, perdón, son mentiras. Entonces aquí viene lo absoluto, el absolutismo dice o es verdad o es mentira, pero no, todo depende de las condiciones, la interpretación auténtica de don Hurtado Miller acá en el Perú, ¿no? Entonces, todo se relativiza. No es que era otro el contexto social de aquel entonces, pero el valor es valor, la verdad es absoluta, la verdad no cambia.
Y aquí va la idea incluso de la misma Iglesia Católica. Y no piensen que me estoy yendo contra la Iglesia Católica solamente, porque ahorita voy a hablar de todos los grupos en conglomerado llamados cristianos. Pero la Iglesia Católica antes usaba el latín, después pasó a los diferentes idiomas, en el caso de Hispanoamérica al español, ¿no? Pero tuvo unas modas y cada encíclica papal las cambiaba, y en la actualidad tenemos otro tipo incluso de liturgia dentro de la Iglesia Católica, un poco más movida, un poco más gospel, imitando a la Iglesia cristiana reformada, evangélica o como lo quieran llamar. Y aquí me voy a la Iglesia evangélica, a la reformada, ¿no? Que cambió muchas cosas en su cultura. Hasta los años 90 aproximadamente cantaban himnos y ahora cantan rock, gospel, jazz, blues, pop, blue jazz, en fin, y a todo este género le llaman a la música gospel, y hacen una serie de cambios en su liturgia, o sea, modernismo, modas, ¿no? Y todos estos cambios son relativistas. Ahora encima, corrientes de doctrinas que son antojadizas, ¿no? Como esa doctrina de la prosperidad y otras doctrinas más. Se ha perdido, como dice el libro de Apocalipsis, se ha perdido la sana doctrina. Y esa sana doctrina también se perdió dentro de la vida política. Porque hay que entender algo, que aquí es muy importante, y eso quiero que lo entiendan todos. Los partidos políticos que aparecen en la actualidad no son partidos, porque los partidos se basan en doctrina, en filosofía, en ideas, en valores, en absolutos. Los movimientos políticos giran alrededor del ser humano, de una imagen, de un relativo, de un hombre o una mujer que quiere liderar bajo ciertos patrones, muchas veces corruptos e inmorales, y quiere beneficiarse, y todo lo interpreta según sus criterios, sus patrones y sus intereses. ¿Y cuál es la responsabilidad del pueblo aquí? La responsabilidad del pueblo es saber a quién elegir. Pero el problema es que los medios de comunicación también son relativos y también velan por sus propios intereses. ¿Por quién les da más dinero? Y no puedes realmente irte en contra del que te paga más. Entonces hay conflicto de intereses. Y terminan maquillando al personaje, sea hombre o sea mujer, que le convenga. Lo defienden a capa y espada. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad tuya como ciudadano, como ciudadana? Pues simple, comienza a ser responsable de a quién le delegas la responsabilidad de gobernar el país, porque ten presente algo, eres tú como ciudadano, tú como ciudadana, quien tiene la responsabilidad del país, y tú se lo estás delegando con tu voto a otra persona. No porque te miró bonito, porque te regaló un polito, un gorrito, una visera, o un kilo de lentejas, o una bolsita de medio kilo de arroz, ya vas a estar votando por él o por ella. No porque se puso a bailar contigo y te coqueteó. No. No como el caso de la chicholina en Italia, que enseñaba los pechos. O no como aquí, que tuvimos una congresista que enseñaba las nalgas con el número 13. No es cuestión de dejarse llevar por modas muchas veces hasta inmorales, ¿no? Como el caso italiano. Yo me hago una pregunta a mí mismo y se las hago a ustedes. ¿Realmente somos coherentes con delegar a alguien una responsabilidad y después todavía cuando todo sale mal nos quejamos y reclamamos?
Yo te pregunto, ¿con qué autoridad reclamas si tú votaste por esa persona? Tú votaste por ese gobierno nefasto, corrupto, ladrón, que te sigue dejando en la miseria. Ponte a pensar. La sociedad debe tener valores. ¿Por qué decidiste ese hogar con esa persona inmoral? La responsabilidad también es tuya, es nuestra. Todos somos responsables. Somos responsables en todas las áreas. Entonces, este 2026, ¿qué es lo que quieres? Yo en lo personal pienso algo. Si en medicina existe la osmosis inversa, ¿por qué no usamos en la sociedad y en la política la ventana de Overton inversa? Porque si te das cuenta, durante siglos se ha usado la ventana de Overton para cambiar a la sociedad de los valores al hombre, de lo absoluto a lo relativo, de lo trascendente a lo efímero. Piensa bien qué es lo que tú quieres para ti, para los tuyos, para tus descendientes. Y comencemos a cambiar. Este 2026 aquí en el Perú y en varios países van a haber procesos electorales. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Tienes la capacidad moral para realmente poner un voto por alguien y después asumir la responsabilidad de que cometiste un error quizás o que lo hiciste bien? Piénsalo bien, ¿eh? Porque no es fácil. Y todo lo que hagas lo vas a hacer con valores. Y aquí entramos otra vez al concepto de fe, porque la fe se basa en los valores y los valores son absolutos, no son relativos, no son interpretaciones auténticas. O es verdad o es mentira. Te animo a que reflexiones, a que evalúes y que comiences a ser radical en tus decisiones. Decido realmente anclarme, establecerme en los valores, porque con ello puedo trascender y dejar un buen legado a mis generaciones posteriores. Si no, simplemente vas a seguir viviendo el hoy y no te quejes mañana, porque mañana puede ser peor. Y va a ser peor si seguimos como seguimos, con un relativismo, con interpretaciones, con antivalores. La sociedad se está degradando y denigrando cada vez más. Y ahora, a pasos acelerados. Es nuestra responsabilidad volver a los valores. Que este 2026 sea un renacer de los humanos, que le aprendamos a ceder el lugar que le corresponde como centro de la sociedad, a lo absoluto, a los valores, a la moral, a la ley natural. Démosle el lugar, incluso a Dios, porque Dios es absoluto, es inmutable, no cambia. Por lo tanto, es absoluto. Las religiones podrán cambiar, pero Dios no. Los políticos cambian, la política no. El problema es que los políticos cambian, por eso es que tenemos infinidad de tránsfugas en todos los países que paran de movimiento en movimiento, porque no son partidos, partidos son de nombre nada más. Y la sociedad anda así de un lado para otro a la deriva, esperando a quién te interpreta algo, quién te da una interpretación auténtica cuando es una mentira camuflada y no es ninguna interpretación. El valor
es íntegro, es absoluto, no necesita ni siquiera de interpretaciones auténticas. Integridad es integridad, punto. Lealtad es lealtad, punto. No necesita interpretarse. Amor es amor, odio es odio. Puntualidad es puntualidad, impuntualidad es impuntualidad, verdad es verdad, mentira es mentira. No hay medias tintas, no hay interpretaciones auténticas. Piénsalo bien. Y espero que realmente este 2026 comencemos a tener una ventana de Overton inversa en nuestra sociedad, en nuestra vida personal, en nuestra vida política como país, e incluso en la intimidad del espíritu, para con un Dios que es absoluto. Que Dios me los prospere y me los bendiga, y nos vemos en el próximo programa de La Tribuna, el próximo año 2026. Ahí nos vemos.